Bueno, todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Todo. Nada ocurre sin un propósito. Bueno, propósito es aquello para lo que se predetermina algo. Pre es antes de. Por allá hay una escritura en una de las cartas de Pedro, la primera carta, bueno, no recuerdo bien, donde dice que fuimos elegidos según la presciencia, antes de la ciencia, fuimos elegidos para ser rociados y santificados con la sangre de Cristo. Mire bien cómo ahí lo está diciendo, el propósito de haber sido elegidos según la presciencia de Dios fue para ser rociados y santificados. El propósito es eso, para lo que se predetermina algo, se destina algo. Una casa se hace para ser habitada, un vehículo para transportarse. Nuestros templos han sido diseñados para reunirse el verdadero templo de Dios y rendirle culto al Señor. Bueno, hay términos que nosotros solemos utilizar, es normal, ¿no? A veces cuando usamos el término iglesia, la mayoría de veces hacemos énfasis en la iglesia como templo, pero en realidad ese no es el templo de Dios. Más bien ese es el templo donde se congrega Dios para adorar al Señor. 4 paredes es el templo nuestro, pero el templo de Dios somos nosotros. Hablando del templo de las 4 paredes, fue diseñado entonces para eso. Fue diseñado para que nosotros hiciéramos nuestros reuniones de oración. Por eso no se le presta a un político, ¿sí? Ya comienzan a venir esos tiempos en que algunos de ellos para estos tiempos comienzan a, entre comillas, a consagrarse, a ir a nuestras iglesias, a hacerse amigo del pastor, a través de un diácono, tener un acercamiento al pastor a través de un diácono amigo, de alguien que trabaja en una alcaldía, en la empresa pública. Y de alguna manera ellos quisieran la oportunidad que les diéramos espacio en nuestros templos. Ellos quisieran la oportunidad para hablar, para dirigirse al pueblo y de una manera muy sutil, pues mirar cómo a ver, ganar unos votos. Y nosotros siempre la respuesta será no. Y no se trata de egoísmo, o no se trata de que no se tenga simpatía por X o Y candidato. Se trata de que nuestros templos no fueron diseñados en absoluto para nada de esas cosas. No fueron diseñados para que un personaje de estos vaya y haga su proselitismo. Fueron diseñados única y exclusivamente para nosotros reunirnos y adorar a Dios. Igual los instrumentos del templo, el mobiliario, no se prestan para una verbena, no se prestan para un bingo, no se prestan para una reunión donde vaya a haber una orquesta de música secular, porque no es el objeto. Entonces, la palabra propósito es aquello para lo que se predetermina algo. Interesante este pasaje que tiene el hermano ahí, interesante. Y él mismo constituyó. ¿Cuál mismo? ¿A qué mismo se refiere?
Bueno, en el verso 10, el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese mismo es el que constituyó a estos hombres de Dios, a su pastor. Su pastor fue constituido por Dios. Ore por él. Ame a su pastor. Jamás se preste para levantarse contra su pastor. Jamás dé una firma contra su pastor. Porque ese hombre fue constituido por Dios. Y en los escenarios donde algunos han ingresado por otras causas y no por las de Dios, tarde que temprano saldrá, porque planta que mi padre no plantó será desarraigada. El que ingrese aquí sin ser llamado, ungido y aprobado por Dios, llega un momento en que no va más, pero nos queda a nosotros orar por él, apoyar a ese ministro, ayudarlo, ser cercanos a él y no ser el enemigo, no ser ese que se está levantando contra el ministro. Entonces, él mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ese mismo constituyó. Otro pasaje, verso 9, el mismo, ese mismo que subió por encima de todos los cielos, es el mismo que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Algunos teólogos dicen que se refiere al vientre de la mujer, otros hacen alusión al cuando estuvo sepultado. Bueno, en fin, no voy a entrar en esos detalles. Aquí la cuestión es que siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, eso está en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, hay una versión que dice el cual siendo por naturaleza Dios, oiga, se despojó a sí mismo. A él nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, eso tan hermoso, pero él es el Rey de Reyes y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo el Dios eterno, siendo el Dios invisible, se hizo semejante a los hombres. Siendo el pastor, se hizo la oveja. Siendo el sumo sacerdote, se presenta como la víctima. Siendo el eterno, se mete en el tiempo. Siendo visible, invisible, se hace visible. Y estando en la condición de hombre, fue obediente, siendo el soberano, se somete a obedecer. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo verso 9 de Efesios 4, volviendo allá, es el que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ese mismo es el que constituyó. Verso 8, el mismo que tras liderar la batalla más importante de todos los tiempos, al vencer al enemigo, a sus enemigos, entonces subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Ese mismo. Bueno, Pablo está usando la figura del rey victorioso, ¿no?
el rey victorioso, que viene de una conquista y ganó. Y siempre en esos tiempos, el ganar incluía despojar al enemigo de sus riquezas, de sus armamentos, de sus generales y capitanes de guerra, y de regreso a su reino, que traía una riqueza enorme que incluía ganados, que incluía esclavos, que incluía riquezas representadas en oro o plata. En su euforia, en su alegría, entraba el pueblo repartiendo, dando dones. Dones es regalo. Repartiendo, tenga esto, tenga aquello, tenga lo otro. Repartía. Bueno, Pablo toma esa figura o toma esa cuestión de algo real y lo aplica aquí a Cristo, usándolo como una figura para decir que Cristo hizo lo mismo. Venció, vino, se manifestó en carne, esto es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y en esa condición enfrentó la tentación, el pecado, enfrentó la tentación, el pecado, al diablo, sus demonios, la misma muerte, y a todos los venció. Cristo los venció a todos. De hecho hay una canción, venció, Cristo venció al diablo con poder. Algunos le llaman el campeón de la cruz. Venció. Y ahora que va por encima de todos los cielos, que sube, que va subiendo, lo mira Pablo, lo está viendo por el Espíritu, cómo subía, ahora va repartiendo dones a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entre esos dones que el Señor repartió, aparecen entonces los dones ministeriales, porque hay dones naturales, hay dones espirituales y hay dones ministeriales, pero no tendría tiempo para separar todo eso, para explicarlo, ¿no? Aquí habla de los dones ministeriales. La misma palabra lo dice, de ministerio. Incluye ministro, hoy pastor, bueno, en fin. Y comienza a nombrarlos en el verso 11. Entonces, y él mismo, ya lo vimos, el mismo que venció, el mismo que descendió, el mismo que venció y el mismo que subió por encima de todos. Me encanta la expresión y él mismo. Los hombres de Dios no son constituidos de Dios, pero Dios utiliza a los hombres para llamar a los hombres o para confirmar un llamado. Porque a muchos Dios, el llamamiento al santo ministerio es personal, es algo interno, es una llama que se enciende, es un fuego poderoso que se enciende en el llamado. Pero Dios utiliza a los hombres como al pastor que lo ve, a muchas personas también, ¿no? A mí desde los 17 años, bueno, escuchando al hermano Jairo cómo cuenta sus experiencias de cómo ahora él entiende todo el caminito que estaba transitando para llegar ahora. Bueno, yo de los 17 años me hablaban de ministerio, de que me veían ese perfil. Recuerdo que estaba en Casabianca, Tolima. Oiga, un saludo para los tolimenses. Y si aquí hay alguno de Casabianca, dijo la abuelita que se reporte. Si aquí hay alguno de Casabianca, Palo Cabildo, por favor, diga, ese soy yo. Yo fui bautizado en Casabianca, Tolima, a los 16 años
por el pastor, ay bendito, por el momento se me olvidó, de hace mucho tiempo y hace tiempo murió el anciano. Bueno, es que él no era mi pastor mío, sino que administraba al obrero donde yo asistía. Entonces, no, la única relación que tuve con el anciano fue el día del bautismo, Joaquín González. Fue la única relación, el día del bautismo, pero mi pastor era otro. Entonces, orgullosamente tolimense, dice Lorena, o la hermana Lorena, o la amiga Lorena, bueno, en fin. Entonces, allá bautizado en Casabianca, Tolima, y bueno, a los 2 meses recibo el Espíritu Santo y Dios deposita en mí todo lo que yo estoy viviendo ahora, todo. Esto del ministerio carcelario, de llevar 25 años, cumplo en enero 25, de estar predicándole a privados de la libertad y 20 años ya como pastor de tiempo completo, los cumplí ahorita en octubre, 1 de octubre. Y todo esto que ahora por la gracia de Dios, 8 años en el Comité Nacional de Evangelismo Carcelario, ahora coordinador nacional, todo esto Dios lo metió en mí a la edad de 16 años cuando recibí el Espíritu Santo. Yo predicaba en los cafetales y entraba en éxtasis donde veía todo lo que estoy viviendo ahora. Dios me lo mostró en visiones en mi juventud. Y a mí llegaban una vez, tenía 17 años y estaba en el altar. Mi hermano era pastor en esa congregación, el obrero, y él es un duro para tocar instrumentos. Y entonces yo entré pues como en el deseo de aprender a tocar guitarra y aprendí cositas y estaba ahí zurrungueando, decíamos, ¿no? La guitarra en el altar cuando llegó un hermano de otro lugar en tiempos de cosecha, ¿no? Que llegan a esos sitios a buscar trabajito. Y cuando él me vio, me dijo, pastor, Dios lo bendiga. Y comienza mucha gente, que pastor, que hermano David, que tal. Pero en sí es el pastor de uno el que ya va a tocar el tema. Dios lo llama a uno, pero utilizará a los hombres, ese pastor local. Ese pastor local lo promoverá al santo ministerio. Tendrá que pasar por un filtro de los directivos. Y una vez que pasa el filtro de los directivos, va al consistorio de ancianos. Dios es el que llama, Dios es el que constituye, pero utilizará a los hombres para esa aprobación. Entonces, me encanta la expresión y él mismo, no fue otro. Esto no es por palancas, esto no es por roscas, esto no es por amiguismos, esto no es por amiguitis, nada. Vuelvo y le digo, quienes han ingresado bajo esas modalidades, llega un momento en que no permanecen, porque entraron con el brazo del hombre y el brazo del hombre se quiebra, se rompe, pero el brazo de Dios es el brazo del Eterno, es fuerte, estable y fidedigno. Él mismo constituyó, es decir, estableció, nombró, posicionó él mismo a unos apóstoles. Se dice que el perfil de apóstol hoy, si bien nuestra iglesia no reconoce el título en ninguno, ¿y por qué razón? Porque en el mundo pluralista, doctrinas plurales, esto es el pan de cada día. Las palabras más amadas por los predicadores modernos, por los showman, son apóstol y profeta. Les encanta, les fascina presentarse a sí mismos como apóstoles y profetas. El problema es que cuando uno va a las doctrinas de la Biblia, nadie es apóstol porque se antoje de llamarse apóstol. Tenía que cumplir unos requisitos, lo dice el apóstol, lo dice la Biblia. Haber estado con Cristo, haberle conocido según la carne, haber sido testigo de sus milagros, de sus portentos,
haber compartido con Él, ser llamado por Él, haber sido testigo de su resurrección, haber tenido una cercanía con Cristo. Y aunque no tengo tiempo ahorita para explicar, entonces alguien diría, entonces Pablo no es apóstol. Sí, Pablo es apóstol y están las pruebas de que Pablo es apóstol. Pero hoy la iglesia no reconoce el ministerio, ese título, pero sí lo identifica en el misionero. Hoy, el apóstol de hoy, realmente es el misionero. El que va donde nadie va, el que va al campo blanco, el que pone las bases, los cimientos, ese hombre que Dios usa de esa manera tan extraordinaria, tan impresionante, es el apóstol de hoy. A otros profetas, la palabra profeta viene del hebreo navi, que significa aquel que habla en nombre de otro y sin tapujos confronta el pecado. Entonces es el perfil del profeta, del pastor con este perfil, es ese hombre que tiene una palabra poderosa de exhortación, que es dar ánimo, aliento, pero también si tiene que reprender, reprende desde la autoridad espiritual que tiene, pero también desde la autoridad vivencial y de testimonio que tiene, que incluye su familia. Porque hoy la Biblia sigue diciendo que el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario dentro de los requisitos, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Un pastor que no puede gobernar bien su casa y que no tiene a sus hijos en sujeción, reprende los ajenos con autoridad de su cargo, pero no con autoridad espiritual ni con autoridad de, digamos, de testimonio. Porque no puede ser que yo reprenda a los hijos de otros ajenos porque están cometiendo ciertas cosas pecaminosas cuando los míos posiblemente estén peor. Ay, Jesucristo bendito. Ay, bendito, dice el hermano Jairo. No puede ser, hermanos. Entonces, el profeta es el que habla en nombre de otro. En este caso, el profeta hablaba en nombre de Dios. Y el nombre de Dios confrontaba el pecado sin tapujos y sin miedo, con autoridad espiritual de Dios, con autoridad de su llamado, pero también con autoridad de testimonio. Siempre hemos dicho que la mayor enseñanza o la más poderosa es el testimonio. Y eso aplica, no voy a hablar de familias, hoy no. Diga, ay, gracias a Dios porque este hermanito y familia. Pero aplica en el ámbito familiar. Para yo, la mejor enseñanza que yo le pueda dar a mis hijos es el ejemplo. Sin ejemplo no hay autoridad, pero claro, yo puedo gritar, vociferar, alzar la voz y hasta coger una correa. Sí, lo hago con autoridad de mi rango de padre, pero no con autoridad ni espiritual ni de ejemplo, porque no estoy dando ejemplo. Se requiere dar ejemplo. Entonces, fíjese que los profetas del Antiguo Testamento entraban a la sala del rey y eso entraban sin protocolo. Hoy en día, hermanos, sí se necesita protocolo y diplomacia para todo, ¿no? Porque hoy en día, hermanos, ya casi que ni cosas de la Biblia se pueden predicar porque ya chocan y ya lo pueden demandar a uno. Bueno, una cantidad de... No, esos profetas entraban a la sala del trono. Vino a mí palabra del Señor y le dice esto y esto y esto y esto y se las cantaban todas. Ese era el profeta, hermano. Ese hombre que señalaba con autoridad. Bueno, el profeta de hoy habla el nombre de otro, el nombre de Dios.
el nombre inspirado por la palabra, redarguye con amor, exhorta con amor, confronta el pecado con decisión, pero también con amor. Porque la Biblia dice considerándote a ti mismo, dijo el apóstol Pablo, considérate a ti mismo. Cuando vayas a tratar con alguien que ha sido hallado en alguna falta, hágalo con toda paciencia, con toda doctrina, pero considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo. A otros evangelistas, dones ministeriales, el propósito de los dones ministeriales. A otros constituyó evangelistas, ese que va más allá. Esta semana estaba en Puerto Boyacá y tuve la oportunidad de distinguir un hermano evangelista. Qué hermoso es el don del evangelista. Conmigo pasa algo raro. Dado el ministerio que Dios me ha dado, alguien pudiera considerarme evangelista, pero es que el evangelista es solo título. No, hermanos. Una cosa es que yo predique muchos sermones de evangelismo, que de hecho a uno lo invitan demasiado, confraternidad evangelística, vigilia evangelística, programa de evangelismo, semana de evangelismo, impacto evangelístico. Una cosa es que uno predique sermones evangelísticos y otra muy distinta es que uno sea evangelista. No se puede confundir. Y si soy honesto, yo no soy evangelista, aunque he evangelizado a muchas personas y he predicado, no sé si se pudiera decir, miles de mensajes de evangelismo, pero eso no me hace evangelista. El verdadero evangelista, es más, a veces muchos evangelistas no son ni de altar, ni de púlpito, ni siquiera están en un comité. Mi suegro, que descansó en la paz del Criador, ese sí era un evangelista. Los primeros años de mi vida de matrimonio viví en casa de mis suegros, dados a muchos factores, bueno, entre ellos mi esposa, hija única, siempre está ese apego, pero especialmente el factor económico. Así que yo compartí con ellos. Uy, el testimonio de ese señor intachable. Ese sí era evangelista. Aparte de su trabajo de todos los días, él era de esa, bueno, él le llaman, a ver, terapeuta, un montón de cosas, pero hablando a la antigua, sobandero. Eso sí llegaba gente a la casa con tronchaduras, con fracturas, con tobillos, codos zafados, con clavícula fracturada, o sea, que se le hundió la costilla o dos costillas, cosa increíble, que se le zafó la rodilla. Número uno, jamás vi a alguien irse de la casa sin que le resolviera eso. Y número dos, jamás, pero jamás vi que se le fuera un paciente sin evangelizarlo. Uy, hermanos, sobre todo la facilidad para iniciar el diálogo, la agilidad mental, hermanos. El evangelista tiene una agilidad mental para iniciar una charla. Y mi suegro jamás fue de predicar en un púlpito, en un altar, detrás de un púlpito, jamás. Mi suegro jamás fue de cargos, que líder de misiones, que diácono, jamás. Pero no se le iba uno sin hablarle de Cristo. Y cuánta gente le hemos hablado de Cristo, pero cuánta gente ha pasado por nuestra vida y no le hemos hablado de Cristo. Entonces fíjese, a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros constituyó evangelistas. El evangelista no sé si se pudiera decir, no, es como que no puede vivir sin hablar de Cristo. Como que el día que no evangeliza, 1, 2, 3, 10, no tiene paz. Es un estado del alma tener que hablar de Cristo. Vuelvo y le digo, he evangelizado muchas personas, pero a muchas hemos tenido una charla
Y muchos de los que he evangelizado es porque en la charla le preguntan a uno, oye, ¿tú eres cristiano? Ah, bueno, arranquemos, papito, ya abrió el espacio. Pero otros se han ido, ¿no? Una charla de dos personas que compartieron un rato. Pero el evangelista, eso es otro nivel. A otros pastores. Pastor es el que apacienta el rebaño, el que ama el rebaño, el que cuida el rebaño. Ojo, no es el que apacienta parte del rebaño, no es el que cuida parte del rebaño y no es el que ama parte del rebaño. El verdadero pastor, el verdadero ama toda la congregación, sea el hermano de apellido rico, ricón, o sea el de la familia pobre, pobreza. Ama a todos, ama a viejos, ama a jóvenes, ama a los niños, ministra la palabra con gracia, con sazón, con amor. Va y comparte con el rico, pero también tiene un almuerzo con el pobre. Recibe las bendiciones de tener al rico en la iglesia, pero comparte de esas bendiciones con el que no tiene para un mercado. Porque el pastor lleva en el alma su rebaño. No discrimina a nadie ni por color, ni por raza, ni por estatus económicos. A todos ama, a todos visita, a todos cuida. Y siempre le está brindando a ese rebaño pasto fresco, agua fresca. Clama, cuida su rebaño. Y también dice que a otros constituyó maestros. Maestro es el que enseña, maestro es el que capacita, maestro es el que forma líderes. Bueno, el hombre que Dios utilizó en mi vida para ya comenzar a irle dando forma a ese llamado. Yo fui llamado al Santo Ministerio en Casabianca, Tolima, pero estuve solo un año por allá. Regresé al Valle del Cauca, fui muy andariego. Del Valle del Cauca viajé a otras ciudades hasta que resulté en Neiva, Huila. Ya hablo hasta huilense con tantos años por acá. El hombre fue otro, formador de líderes, capacitador, el hermano Edgar Molina, que fue misionero en Brasil. Ese hombre fue el que Dios utilizó para comenzar a dar al liderazgo. Pero el hombre que Dios usó para promoverme al santo ministerio fue el hermano Aristides Sánchez. Usted fíjese cómo son años, desde los 17 años, pero en realidad ingreso al santo ministerio a los 29 años, 12 años después. Y él mismo constituyó. ¿Pero para qué constituyó? Recordemos el tema que les estoy compartiendo. El propósito de los dones ministeriales. El propósito. ¿Cuál es ese propósito de los dones ministeriales? Creo que el verso 12 o 13, vamos a ver. Dice, a fin, ahí está el propósito, a fin, con la finalidad, a fin de perfeccionar a los santos, perfeccionar. Así que hermanos, por eso les decía ahora, ame a su pastor, sin importar qué perfil tenga él, sin importar si tiene el perfil de apóstol, de misionero, de profeta, ese perfil de evangelista, de pastor o maestro, ámelo, porque él está cumpliendo un propósito y es perfeccionar a los santos. El pastor, ¿con qué perfecciona a los santos? Con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso está en Hebreos 4:12, que penetra hasta el alma.
Oye, hermanos, que penetra hasta el alma, que parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El pastor no puede, jamás podrá perfeccionar a los santos con su propia palabra. Nuestra propia palabra no perfecciona a nadie, es con la palabra de Dios, con el consejo basado en la palabra, con la predicación. O sea, en últimas, quien perfecciona a los santos es el Espíritu Santo usando la palabra, pero el medio, el transmisor de esa palabra, es el pastor, es el evangelista, es el maestro, es el apóstol, es el profeta de hoy, a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, tenemos una falla allí en la señal. Mi hermano David, no sé, es que se le congeló la imagen. Vamos a ver si lo logramos que se restablezca. Creo que su audio me llega. Hermano David, su audio me está llegando, pero la imagen suya está congelada. Estamos escuchando una muy bonita enseñanza. Oiga, qué bendición. Gracias al Señor por la palabra en esta mañana. Hermano David, no sé si me logra escuchar. Tengo todavía su cámara congelada. Si quiere, actualiza allí el navegador para que vuelva y cargue la señal y logremos llevar el tema hasta el final. Un tema muy bonito, una bendición maravillosa poder escuchar la palabra del Señor en esta mañana, saber que Dios, Él sigue con esta obra. Y déjeme decirle, hermano, Dios todavía sigue dando dones, Dios todavía sigue dando ministerios. La obra de Dios no ha terminado. No, David, ya lo veo nuevamente, es que se le había frenado la señal. Yo creo que él siguió predicando allá y hasta que dio cuenta. Bueno, David, continúe acá. Listo, bueno, entonces estaba diciendo que la finalidad es perfeccionar a los santos para, mire que el propósito es progresivo, perfeccionar a los santos, pero ahora ¿para qué va a perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio. O sea, para continuar el ciclo, porque siempre Dios tendrá que estar llamando. Se necesita el relevo generacional. Mire cómo, por la gracia de Dios, yo relevo al hermano Arbey Echeverry en la Coordinación Nacional de Evangelismo Carcelario, pero Dios ya me tiene mi relevo y a mi relevo le tiene el relevo. Y yo voy a, como el hermano Arbey, a ver, fue demasiado lo que Dios usó al hermano Arbey en mi vida. Ahora yo tengo que beneficiar a mis compañeros y a la vez ellos a otros y a otros. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Mire, los dones ministeriales están para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Los dones ministeriales. Bendito sea el nombre de Jesús. Con una finalidad. Ahí termino porque igual ya es hora de terminar. Con una meta definida, una meta definida. Vea la meta que Dios se traza con nosotros. El verso siguiente. Hasta que todos. ¿A qué se refiere con todos? Ministros o los dones ministeriales y la iglesia. Porque el cuerpo de Cristo se compone por esos hombres dones, hombres con ministerio y la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos en el camino de la perfección. Dios nos está perfeccionando con la palabra predicada por esos ministros, pero llegará un momento, la meta es a un varón perfecto, porque para una cabeza perfecta, que es Cristo, se requiere un cuerpo perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Una cabeza enorme como es Cristo, pues necesita un cuerpo enorme, tal cual, de acuerdo a la cabeza
tiene que ser el cuerpo. Porque hermanos, un cuerpo chiquito con una cabeza grande no tiene estabilidad, no puede sostenerse, no es posible sostenerse. E igual una cabeza bien pequeñita con un cuerpo enorme también no. Es a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta que Dios se ha trazado, que se trazó cuando repartió dones ministeriales. Por eso el dinamismo de la iglesia, los traslados. ¿Cuántas veces usted dice, yo no quiero que trasladen a mi pastor? Hay iglesias que recogen firmas para que no trasladen a su pastor. Bueno, hay otras que recogen firmas para que lo trasladen y hasta dicen, Señor, o te lo llevas o te lo mandamos. No, la iglesia necesitará en un momento dado un pastor, en un momento dado necesita un maestro, en un momento dado necesita alguien con ese perfil de profeta, en un momento dado necesita alguien con un evangelista, necesita un apóstol. Una iglesia que se quede toda la vida con un solo ministerio, llega un momento en que no crece más. Lo que hace crecer a la iglesia en conocimiento, en estatura, en número, es este paquete de dones ministeriales. Esto es una tremenda bendición. Esta palabra que nos explica Pablo es un lujo, hermanos. Por eso, hermanos, siempre esté dispuesto. Es normal amar a su pastor, que usted no quiera que se vaya, pero entienda que es necesario. Cuando nuestras autoridades dicen a su pastor, ya es hora, y le mandan otro, y usted al principio dice, pero es que este no es como el otro, pues de eso se trata. Pues si le mandan uno exactamente igual, pues entonces no trasladen el otro. Precisamente de eso se trata, que llegue alguien con un ministerio diferente para aportar lo que el otro jamás podría aportar en su vida, jamás. Yo conocí un pastor, termino aquí porque vea el horario. Ese era un evangelista de esos que le comentaba ahora, solo evangelista. No formaba líderes, no tenía doctrina, no nada. Él era el evangelismo. Pero a veces el viejo como que se animaba y como que decía, no, yo tengo que dar otra cosa porque el evangelista gana almas, pero y la iglesia crece. Hoy voy a hablar de unicidad. La iglesia se ponía contenta. Uy, el pastor nos va a dar una enseñanza de unicidad. No, papito, lo texto bíblico que escogía. Porque apenas agarraba a disertar el texto, decía, amigos, y si usted no cree que Jesucristo es Dios y la vida eterna, usted va para el infierno. Así que el que quiera ser salvo necesita reconocer a Cristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Y ya. O sea, no importa dónde iniciara, no importa el tema que planteara, siempre iba a terminar en evangelismo. Hasta que llegó un maestro. Ahora esa iglesia tiene un maestro. Entonces, amados hermanos, a ustedes les está cambiando su pastor. En Dios eso tiene un propósito, eso tiene una razón de ser. Ame ese pastor, respáldelo, sea parte de la solución a cualquier problema que le enfrente, pero jamás vaya a ser parte del problema. Démosle gracias a Dios y aproveche. Oremos por su pastor. Soberano Salvador, bendito tu nombre. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta gigantesca bendición que me da de predicar esta mañana aquí en el devocional de Gloria en Gloria.